Sin embargo, esa composición varió entre 69 y 30 y tanto, y ahora está en 79 y 20. Prácticamente volvimos en términos de perfil a tener mayor endeudamiento con organismos multilaterales de financiamiento y menores endeudamientos con sector privado. Ojo que en ese 29 está la deuda reestructurada que tenemos desde el año 94 y que estamos pagando el Banco Central. Debemos indicar, bueno, en ese sentido vale la pena mencionar que durante el referido periodo 2004-2009 se registró un cambio sustancial en el perfil de la deuda externa, y es lo que acabo de explicar. Más adelante, estos resultados evidencian un cambio sustancial del perfil de la deuda pública externa. Debemos indicar que la deuda externa del sector público no financiero registró un incremento promedio anual de 361.3 millones de junio del 2004 a 2009. Si el ritmo de endeudamiento fue promedio anual de 361.3 millones. Aproximadamente la mitad del crecimiento promedio anual que se verificó durante el periodo 2000-2004, que fue de 665.1 millones. A pesar de las críticas, el ritmo de endeudamiento promedio anual ha sido menor que el ritmo de crecimiento de estos últimos 4 años con relación a los 4 años pasados. Y eso también está ahí. Ustedes pueden verlo, cualquiera de las dos. En otro orden, respecto a la deuda pública interna, si bien es cierto que en el periodo de enero 2004-2009 la deuda interna del sector público no financiero ha aumentado en el equivalente a 3.198.9 millones, debe señalarse que el equivalente a 2.294.8 millones corresponde a la documentación de la deuda en el marco de la ley de recapitalización. Fíjense cómo se hacen los bultos y las burbujas. La deuda interna del sector público no financiero aumentó en 3.198.9 millones. De esa deuda, el 71% aproximadamente, el 71% es la deuda interna que está siendo documentada, los 82.000 millones, más o menos 82.000 millones, que ha sido documentada dentro del plan de recapitalización. Es decir, que no hay que pagar ni capital ni intereses, sino los intereses que se vencen anualmente, que es lo que le estamos pidiendo al gobierno que nos dé para terminar el programa de capitalización, y que para eso vamos a extender el plazo en 15 años. Es decir, que el crecimiento abultado de la deuda interna es por la deuda documentada, los bonos que han entregado al gobierno, y que el rendimiento de esos bonos es lo que nos van a dar para el déficit clasificado. Quiero aprovechar esta ocasión en esta emprendedora provincia de Santiago para aclarar de una vez por todas las preocupaciones vertidas por los analistas con relación a la participación de los bonos de recapitalización de la deuda interna. Permítanme enfatizar que para estos títulos que se emitan, el gobierno solo tiene que presupuestar anualmente el pago de sus intereses. Esto así porque el pago de capital de los bonos se cubrirá con el superávit que generará el Banco Central, con el apoyo financiero que representa el pago de los intereses de dichos bonos y sus ingresos generados en base al crecimiento proyectado de sus reservas internacionales, de acuerdo al plan establecido en la ley de recapitalización. De ahí que reiteramos que los bonos que se emitan para la recapitalización del Banco Central no comprometen ni restringen la capacidad de endeudamiento del gobierno, ya que el pago del capital, es decir, la devolución a vencimiento, no implicará una carga financiera para el presupuesto nacional. Ese es otro bulto. Más aún,
En el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se prevén algunas enmiendas a la ley de recapitalización, incluyendo ampliar el plazo de 10 a 15 años con la finalidad de garantizar la viabilidad fiscal de la misma ante la nueva realidad económica, lo que conferirá una mayor holgura al gobierno para pagar los intereses de los bonos que emite al amparo de la ley. Pienso, señoras y señores, que es importante aclarar también que los aspectos relacionados al debatido tema del stop de los certificados o títulos emitidos por el Banco Central, que nos llama poderosamente la atención a todos, escuchar comentarios críticos, precisamente quienes critican estos bonos, estos certificados, son precisamente de quienes más contribuyeron a generar el pecado original en lo que se refiere al déficit cuasi fiscal y el aumento del stock del certificado. Los mismos que generaron el problema y que tiraron 110.000 millones, 3 veces la emisión monetaria, para saldar los pasivos de bancos quebrados, de delincuentes banqueros que no son más que unos privilegiados por el trato que se le da, porque por lo que está sufriendo este país en términos de empleo, en términos de necesidades y de pobreza. Entonces, estos señores que hicieron eso están criticando las operaciones de mercado abierto del Banco Central y le quieren cargar eso como deuda interna al gobierno y abultar la deuda total. Ese es parte del bulto y la fanfarria, y nosotros contribuimos de alguna manera a darle cabida a este tipo de cosas. Parecería que quienes han realizado estos planteamientos olvidaron que fue el manejo monetario de la crisis bancaria del año 2003 lo que provocó el 80.4% de las pérdidas patrimoniales del Banco Central, así como el incremento que a partir de agosto del 2004 ha tenido que experimentar el stop de certificados. Por lo tanto, es necesario diferenciar que los bonos de recapitalización son documentos de deuda del Estado, como mencioné anteriormente, mientras que los títulos del Banco Central constituyen una obligación de esta institución registrada en su pasivo monetario. Es como el encaje legal. Nosotros tenemos depósitos de los bancos en el Banco Central y sobre esto giran los bancos para compensar sus cheques. Nosotros tenemos depósitos del público que está en la bóveda y a vencimiento le devolvemos sus pesos, pero no es el gobierno de su presupuesto. Podría ser que metodológicamente, en un análisis muy exhaustivo de la concesión del Estado, se determinara que se incluyeran, pero eso no representa un peso específico en términos presupuestarios para el gobierno. Es al Banco Central, que goza de autonomía presupuestaria, como señalé, consagrada constitucionalmente, a quien corresponde pagar a su vencimiento estos instrumentos adquiridos por el sistema financiero, inversionistas institucionales y el público en general. Y lo hemos estado ahorrando puntualmente. Un ejemplo tangible es que, como parte de la estrategia de política monetaria desde junio de este año a la fecha, el referido stock ha disminuido en más de 10.000 millones y la devolución del capital de dichos títulos le correspondió al Banco Central y no al gobierno. Si ustedes ven las estadísticas del banco, se van a dar cuenta que nosotros hemos disminuido el balance de los certificados después que cerramos la ventanilla y hemos estado devolviendo el dinero en más de 10.000 millones y no hemos recibido un centavo del gobierno. Lo ha devuelto el propio Banco Central. Por lo tanto, ¿por qué cargarle esto a la deuda total del gobierno si presupuestariamente el gobierno no tiene ninguna obligación frente a esto que no sea la de documentar una deuda?